Entonces, hoy vamos a tratar esta introducción al flujo no permanente en tuberías. Lo llamo introducción porque en realidad este tema es un tema que en estricto debería tratarse en más sesiones, ¿no? Es casi un curso. Entonces, a nivel de pregrado vamos a hacer esta introducción, pero es un tema que en realidad puede desarrollarse con más detalle. Yo aquí, bueno, esto ya está colgado en el aula virtual. Este es un texto que está elaborado a partir de esta, de esta literatura, ¿no? Capítulo 11 del libro de Mecánica y Fluidos de Potter y Bicket. Entonces, hemos hecho un resumen y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien. Permítanme pasar lista primero. A ver, Anticona, Presente, ingeniero, buenas tardes. Atencio, Presente, ingeniero. Balcázar, Barrios, Benítez, Berrocal, Presente, ingeniero. Cano, Cano presente, ingeniero. Capcha, Presente, ingeniero. Castillo, Presente, ingeniero. Córdoba, Cueva, Presente, ingeniero. Buenas tardes. De la Cruz, Felipe, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hilario, Presente, ingeniero. Huamán, Guamán presente, ingeniero. Guanaco, Presente, ingeniero. Lazo, Presente, ingeniero. Luis, Presente, ingeniero. Malco, Maraví, Presente, ingeniero. Martínez, Mejía, Presente, ingeniero. Mitma, Presente, ingeniero. Pariona, Presente, ingeniero. Pino, Ponce, Ingeniero, disculpe. ok, Ponce, Porras, Quispe Leguía, Presente, ingeniero. Quispe Quinto, Presente, ingeniero. Rojas Cueva, Presente, ingeniero. Rojas Guaroto, Segovia, Segovia presente, ingeniero. Ticona, Icona presente, ingeniero. Buenas tardes. Valdivia, Presente, ingeniero. Vázquez, Presente, ingeniero. Ventura, Presente, ingeniero. Vera, Presente, ingeniero. Vilches, Presente, ingeniero. Wilcamango. Ok, no tenemos nadie en el chat. ¿Alguien faltó? Ingeniero, Balcázar presente. Alcázar, perfecto. ¿Alguien más? Ingeniero Martínez presente. A ver, un momento. Martínez, ok. ¿Alguien más? Ok, listo. Bien, jóvenes. Entonces, continuemos con nuestro tema. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es este flujo no permanente en tuberías. Bueno, nosotros ya habíamos descrito, eso fue en la primera semana, habíamos descrito qué cosa era el flujo no permanente, ¿no? El flujo no permanente es la condición cuando las características hidráulicas varían en el tiempo, ¿no? Las características hidráulicas, en este caso hablamos de tubería, varían con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una tubería que va de A a B, y digamos, en el punto medio, digamos, entre A y B, ¿no? En un instante dado ustedes miden un caudal y miden una presión, por ejemplo, ¿no?
Pero luego de un tiempo, de repente el caudal ya no es A, ya no es un valor dado, sino es otro, ¿no? Y igual, la presión también cambia en ese punto medio entre A y B, ¿no? Entonces, ahí estamos en caso de un flujo no permanente, ¿no? Es cuando en una sección dada, las características hidráulicas varían a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ese es el concepto más básico. Si se dan cuenta, todo lo que hemos estudiado hasta el momento ha sido suponiendo que el flujo es permanente. Ahora, claro, el flujo, de hecho, en la naturaleza es impermanente, ¿no? Ya vamos a estudiar más adelante el caso de los canales y los ríos, pero está claro que en la naturaleza los caudales en un río, por ejemplo, no son constantes, ¿no? Varían. Entonces es el caso más común, ¿no? Si hablamos de tuberías, dado que por lo general nosotros controlamos el caudal que ingresa en una tubería, ¿no? Y lo controlamos porque nosotros dejamos pasar el caudal que queremos para nuestros fines. Entonces, es posible que en un lapso de tiempo, en una operación normal, el flujo sea permanente, pues porque yo controlo cuánto ingresa a la tubería. Pero el caso que vamos a estudiar el día de hoy es casos que a veces son fortuitos, no son controlados, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el agua es controlada por válvulas, ¿no? Entonces imagínense que ustedes de súbito abren una válvula. Ese cambio súbito genera perturbaciones y es capaz de modificar las condiciones en una sección dada. O lo contrario, el flujo está avanzando por la tubería y ustedes de súbito cierran la válvula. Entonces también se producen perturbaciones, que probablemente duren poco, ¿no? O sea, el efecto quizás no sea muy grande, pero así sea ese efecto durante poco tiempo, es posible que ocasione problemas en su operación. Y en el peor de los casos, si se produce un golpe de ariete, puede haber hasta una falla en su sistema. Entonces vamos a estudiar esos términos. Entonces, por lo general, decimos que la condición de flujo no permanente se produce debido a algún tipo de excitación del sistema. ¿Ok? Y esas excitaciones del sistema pueden ser apertura o cierre de válvulas. ¿Ok? También el funcionamiento de válvulas, de bombas o turbinas. ¿Sí? Y ruptura de tubos, eventos de cavitación. O sea, hay diferentes tipos de excitaciones que pueden ocasionar estos fenómenos de flujo no permanente. Los encontramos en plantas eléctricas, sistemas de distribución del agua, en general en sistemas donde tengamos válvulas y dispositivos que puedan abrirse o cerrarse súbitamente. Ok, vamos a estudiar el primer caso, que es la apertura instantánea de una válvula, ¿no? Como les decía, una excitación, en este caso puede ser esta apertura instantánea. Entonces, vamos a considerar este esquema que ustedes están viendo, ¿no? En ese esquema, ustedes tienen dos reservorios unidos, ¿no? Tienen ustedes acá un reservorio que tiene un nivel del agua a una altura determinada con respecto al eje, ¿no? Este es el caso simplificado. Consideren que la tubería es horizontal y entonces con respecto al eje tienen ustedes una carga H1 en el primer reservorio y en el segundo reservorio tienen ustedes una carga H3. Entonces es como los sistemas que hemos venido estudiando hasta el momento, ¿no? El agua va de un reservorio al otro. Y vamos a suponer algunos aspectos. Bueno, en principio, fíjense, ese flujo es controlado por una válvula. La válvula que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces esa válvula la abren, pasa más agua, la cierran, pasa menos agua. Eventualmente la pueden cerrar totalmente, ¿no? O la pueden abrir totalmente, ¿no? Entonces ustedes controlan el flujo que va desde el primer embalse al segundo mediante la válvula. Para lo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hacer algunos supuestos. Un supuesto es que el flujo es incompresible. Incompresible. Esto
no es del todo cierto. Ustedes lo saben. Ustedes saben que el agua sí se puede comprimir, ¿no? Existe un nivel de compresibilidad. Aunque es muy poco en realidad. La compresibilidad del agua, a diferencia de los gases, es bastante pequeña, ¿no? Entonces vamos a suponer que el flujo es incompresible. Y también vamos a suponer una tubería inelástica, ¿no? Eso es también otro supuesto que no es del todo cierto tampoco, ¿no? Por ejemplo, una tubería de PVC, ustedes saben que es elástica, ¿no? Pero una tubería de fierro fundido es mucho más inelástica, ¿no? Incluso la tubería de PVC también, hasta cierto rango, pueden considerarla también inelástica, ¿no? Si es que no está sometida a presiones muy grandes, ¿no? Entonces, estos van a ser los supuestos que vamos a utilizar en nuestro análisis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que inicialmente hay un flujo que va de un reservorio al otro. Y inicialmente, pues está pasando un caudal determinado, ¿no? O sea, podemos suponer que está yendo de un embalse al otro un caudal determinado. ¿Ok? Entonces, ese caudal, bueno, ustedes pueden considerar, un segundito, que está yendo por acá un caudal Q sub 0. Me van a disculpar, no me funciona bien esto. Entonces va por acá un caudal Q sub 0. Y bueno, vamos a suponer que inicialmente va por la tubería a una velocidad V sub 0, ¿no? Entonces inicialmente hay una velocidad V sub 0, ¿no? Correspondiente al caudal Q sub 0, ¿no? Y obviamente esa velocidad está asociada con el caudal, ¿no? Con la relación V es igual a Q sobre A, ¿no? Entonces inicialmente hay una velocidad V sub 0. Y ahora vamos a suponer que esta válvula, que probablemente esté parcialmente abierta, ¿sí? Está parcialmente abierta y deja pasar un caudal dado. Entonces vamos a suponer que esta válvula se abre de súbito. Y de súbito me refiero así, instantáneamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que esperamos? Que cuando esto se abre de súbito. Lo que esperamos, si se abre de súbito, es que se va a producir un incremento del caudal, ¿no? O sea, ahora este caudal va a subir, ¿no? Va a subir. Y seguramente que esta velocidad también va a subir, ¿no? Entonces, debido a la abertura súbita de la válvula, vamos a tener un incremento del caudal, ¿no? Entonces, si hiciéramos una especie de gráfico, un gráfico de este tipo quizás, donde tenga por acá, por ejemplo, a ver, velocidad, y acá versus tiempo. Puedo decir que en el tiempo cero, mi velocidad es V sub 0. Entonces abro de súbito, y entonces se va a producir un incremento gradual de esta velocidad V sub 0 hacia una condición final, que vamos a llamar V sub S. Ahora, entonces probablemente se va a dar una cosa como esta, fíjense. Una cosa así. Entonces ustedes van a pasar de una velocidad V sub 0 a una velocidad V sub S. ¿No? Está claro que para pasar de V sub 0 a V sub S va a transcurrir un determinado tiempo, ¿no? O sea, no es una cosa instantánea y súbita, ¿no? O sea, la abertura de la válvula sí puede ser instantánea, pero de ahí, para que poco a poco vaya incrementándose el caudal y la velocidad, va a pasar un tiempo. Entonces va a haber una relación, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que me podría interesar conocer es en qué tiempo se va a llegar a la nueva velocidad de equilibrio. Y aquí estamos introduciendo también otro concepto, ¿no? Equilibrio, ¿no? Estamos suponiendo que inicialmente había un equilibrio, ¿no? Para una abertura dada había un caudal y una velocidad.
Pero cuando abrí de súbito, y de pronto empezó a incrementarse poco a poco el caudal, hasta que se llegó a un caudal de equilibrio, y por lo tanto a una velocidad de equilibrio, transcurrió un tiempo. Y ese tiempo es el T sub S. Entonces, este es el problema que queremos analizar nosotros, ¿no? Primero, me gustaría saber cuánto vale este nuevo V sub S, cuánto vale la nueva velocidad de equilibrio. Y segundo, ¿en qué tiempo llego a esa velocidad de equilibrio? ¿Ok? Ese es el problema que queremos resolver. A ver, ¿cómo tratamos de aproximarnos a esa solución? Para hacer eso, vamos a utilizar algo de la física que conocemos, ¿no? De la hidráulica que conocemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Déjeme aquí borrar esto. Entonces, vamos a hacer un análisis de manera que se involucre a las incógnitas aquí mencionadas, ¿no? Entonces, yo podría pensar, por ejemplo, en plantear un volumen de control. Un volumen de control que vaya desde A1, por ejemplo, hasta 2. ¿Sí? Un volumen de control. Y en ese volumen de control, a mí me gustaría analizar qué está sucediendo, qué relación hay entre las variables que ustedes ven. Entonces, bueno, dicho volumen de control podríamos colocarlo acá que tengo espacio. Entonces, tengo acá el volumen de control. Y a ver, jóvenes, ¿qué tal si identificamos las fuerzas que existen sobre este volumen de control? Bueno, primero podríamos pensar que este volumen de control es el que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, aquí en 1, yo puedo decir, bueno, aquí existe una fuerza, ¿no? En 1. Esta fuerza en 1 es una fuerza originada por la presión que se ejerce sobre 1. Y esa fuerza, bueno, sabemos que la podemos relacionar con la presión, ¿no? O sea, presión en 1 por área en 1. ¿Qué más? Tengo también una fuerza actuando sobre 2. Entonces podríamos colocar una cosa así. Aquí hay una fuerza 2 que sería igual a una presión en 2 por un área en 2. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza actúa aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otra fuerza actúa sobre este sistema? El peso del... Claro, claro. Acá hay un peso, sí, perfecto. Un peso del agua, ¿no? ¿Qué otra fuerza habrá? El rozamiento de las tuberías. Claro, Fricción. claro. Hay una fricción, excelente. Claro, el agua avanza y la tubería ejerce una fricción sobre el agua, ¿no? Entonces, por eso va en el sentido contrario, ¿no? Hay una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción la podemos estimar como el producto de un esfuerzo cortante actuando en las paredes, ¿sí? Multiplicado por el área donde se ejerce la fricción, que sería el área lateral, ¿no? De la tubería. Entonces, muy bien, tenemos este volumen de control y hemos analizado las fuerzas que actúan sobre este volumen de control. Entonces, lo que podemos hacer ahora es relacionar estas fuerzas, ¿no? De hecho, es una masa de agua que está en movimiento, ¿no? Bueno, nosotros podemos aquí utilizar, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Esta segunda ley de Newton justamente me permite relacionar las fuerzas que actúan sobre este volumen de control, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Vamos a considerar esta dirección X, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X. ¿Ok? A ver, en estricto, esa sumatoria de fuerzas sería pues el F1, ¿sí?
menos el F2, ¿sí? Menos la fuerza de fricción, ¿sí? Y esto es igual, a la masa por la aceleración, ¿no? La masa por la aceleración. Estamos hablando de la masa de este fluido contenido en volumen de control, ¿no? Bueno, nosotros conocemos la definición de densidad, ¿no? Que es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, a partir de acá yo podría esta masa expresarla como el producto de la densidad por el volumen, ¿no? Entonces, masa es una densidad por volumen. Y esta aceleración yo la podría expresar en términos de el cambio de la velocidad, ¿no? Especialmente me interesa eso ahora porque estoy trabajando en flujo no permanente, ¿no? Entonces yo podría decir que esta aceleración es una variación de velocidad con respecto del tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, si en esta expresión yo reemplazo estas relaciones anteriores, por ejemplo, este F1 vendría a ser presión en 1 por área 1, la fuerza en 2 sería presión en 2 por área 2, que decir verdad, el área 2 es igual que el área 1, ¿no? Y la fuerza de fricción sería ese tau sub 0 por el área lateral, ¿no? Y esto es igual al término que está a la derecha. Entonces, de aquí nosotros podríamos hacer un reordenamiento, y eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí hemos factorizado el área, que es constante, ¿no? Y tengo acá P1 menos P sub 2, ¿sí? Aquí tengo el esfuerzo cortante, tau sub 0. Y esta área lateral la expreso simplemente como el área de este cilindro, ¿no? Que sería el perímetro por la longitud, ¿no? La longitud total, que es L. Entonces, simplemente pi d por L. Entonces, finalmente, de ahí sale la expresión 1, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho algo más. Este volumen, que es el volumen del cilindro, lo estamos expresando como el producto del área transversal por su longitud. ¿Ok? Y de ahí sale la expresión 1. Este tratamiento, esta ecuación, me permite justamente asociar una de las incógnitas que yo quería hallar, ¿no? Que es justamente la velocidad, ¿no? Yo quiero saber cómo varía esta velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, esta expresión justamente me está involucrando a la velocidad. Ok, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? En este análisis, dado que hemos aplicado la ecuación de cantidad de movimiento en X, no está participando, ¿no? El peso, ¿no? Porque el peso es una fuerza vertical. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos acá una primera ecuación que ya me involucra a mi incógnita, que es básicamente la velocidad, ¿no? O sea, en general, pues a mí me interesaría tener una especie de función b asociada a un tiempo t, ¿no? Ya por acá tengo una pista, Vamos a ver cómo continuamos. A ver, segundo punto. De la aplicación de la ecuación de la energía entre las secciones 2 y 3, yo llego a esta expresión 2, ¿no? Bueno, esta expresión 2 es una de las típicas demostraciones de un punto que les pongo a veces en mis prácticas, en mis exámenes, ¿no? Yo les podría poner, pues, deduzcan la ecuación 2, ¿no? Bueno, en realidad no es muy complicado. Sale a partir de la ecuación de la energía planteada entre las secciones 2 y 3, ¿no? O sea, es como si yo tuviera tomado un volumen de control que va de 2 a 3, así, ¿no? Un volumen de control entre 2 y 3. ¿Cómo sería esa ecuación de la energía? Bueno, ya sabemos pues que la ecuación de energía entre 2 y 3 es simplemente energía en 2 es igual a energía en 3 más la pérdida de energía entre 2 y 3, ¿no?
Y bueno, y sabemos que la energía en 2 es un Z en 2 más una presión en 2 entre gamma más una velocidad en 2 al cuadrado entre 2G. Y la energía en 3 es pues Z en 3 más presión en 3, perdón, acá, entre gamma más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2G. Y finalmente más la pérdida de energía. Fíjense, aquí la pérdida de energía entre 2 y 3, se dan cuenta que es una pérdida local, ¿no? Es una pérdida local. Y nosotros hemos visto que esas pérdidas locales las podemos expresar como un coeficiente de pérdida multiplicado por b cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿Sí? Eso nosotros ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, en esa ecuación, pues sí, la tubería es horizontal, ¿no? Están al mismo nivel. Y el diámetro en 2 es igual al diámetro en 3, ¿no? Entonces, en principio, Z en 3 es igual que Z en 2, ¿no? Y por otro lado, la velocidad en 2 es igual a la velocidad en 3, ¿no? Porque el caudal que pasa por 2 es igual al caudal que pasa por 3, ¿no? Entonces, esto también se elimina. Y bueno, y ahora multipliquen todo por gamma, ¿no? Multipliquen por gamma aquí, por gamma. Cuando multiplican por gamma esto, me queda gamma sobre G, ¿no? Y eso es ρ, ¿cierto? Y finalmente se llega a la expresión 2, ¿no? Entonces de ahí sale la expresión 2, ¿no? Como les decía, es una demostración bastante sencilla. Pero no va a servir, acá no nos va a servir para nuestro análisis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el esfuerzo cortante en la pared de la tubería, ¿no? Este tau sub 0 que aparece aquí en la ecuación 1. Sí. Se puede demostrar que es igual a la expresión 3. ¿Eso está claro para todos? ¿Cómo demostrar la expresión 3? Bueno, eso también sale de nuestros análisis, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Ustedes en principio saben que el tau sub 0 es gamma por R por S, eso lo demostramos previamente, ¿no? Y bueno, en una tubería, pues ese R es re hidráulico, ¿no? Es de cuartos, ¿no? Por S, ¿no? Pero por otro lado, también nosotros también hemos bueno, no lo hemos demostrado, pero sí hemos indicado cuál es su origen. La expresión de Darcy-Weisbach, ¿no? HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G, ¿no? Bueno, ustedes saben que si en esa expresión el L pasa acá a dividir, lo que me queda es la pendiente hidráulica, ¿no? S, pendiente de energía, ¿no? Entonces S me queda como F sobre D por B cuadrado sobre 2G. Y bueno, y si finalmente ustedes esto lo reemplazan acá, llegan a la expresión 3. ¿Ok? Entonces la expresión 3 es una manera de calcular el esfuerzo cortante en la pared de la tubería. Bien. Bueno, entonces, si ahora ustedes reemplazan 2 y 3 en 1, ¿sí? 2 y 3 en 1, y aceptan esta expresión. A ver, no sé si esta expresión requiere demostración. ¿Qué opinan ustedes? P1 menos P3 es igual a RG H1 menos H3. Bueno, ¿qué cosa es esto? Bueno, P1 simplemente, ¿qué estamos diciendo? Que es igual a la presión hidrostática, pues, ¿no? Porque queda un embalse, ¿no? Entonces P1 es igual a gamma por H1. ¿Sí?
Y P3, gamma por H3, ¿no? Entonces, de esa manera, P1 menos P3 sería gamma por H1 menos H3. Entonces, ustedes toman en cuenta estas expresiones y las reemplazan en la ecuación 1 y a lo que llegan es a la ecuación 4. ¿Ok? Bueno, le darán ahí un pequeño reordenamiento, pero llegan a la expresión 4. ¿Ok? ¿Está claro esa expresión 4? ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustaría que le den una mirada a esa expresión 4, si convénzanse que sale así, ¿sí? Denle una mirada, un minuto, ¿ya? Ok, jóvenes. Entonces, ¿todo bien con la expresión 4? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? A ver, ¿qué cosa es la expresión 4? Matemáticamente hablando, es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial. ¿Cuál es la incógnita de esta ecuación diferencial? Bueno, la incógnita es la velocidad, pues, ¿no? Es la velocidad, ¿no? Y esa incógnita, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? Es una función, ¿cierto? ¿No? Es justamente, fíjense, el b en función de t. Entonces, esta ecuación diferencial tiene como solución b en función de t. Y esta ecuación diferencial representa el flujo incompresible inestable en un tubo. ¿Ok? La incógnita es b y por lo tanto ustedes deben conocer los otros términos, ¿no? Por ejemplo, F, ¿sí? Que es el coeficiente de fricción de la tubería, D, el diámetro, K sería la pérdida local, ¿sí? El coeficiente de pérdida local, o sea, depende del tipo de tubería. Y H1 y H3 son indicativos de las presiones, ¿no? Que se tendrían en 1 y en 3, ¿no? Ok. Claro, pero toda ecuación diferencial tiene condiciones de borde. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de borde aquí? Bueno, uno es la situación inicial, ¿no? Decíamos que cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0. O sea, eso es justo antes de abrir la válvula de súbito, ¿no? Aquí está, ¿no?
en este gráfico, ¿no? Cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0, ¿no? Era la condición inicial que teníamos. Entonces, esa es una condición de borde. Y otra condición de borde también es lo que pasa en el estado estable. O sea, cuando ya se ha alcanzado la situación de equilibrio, ¿no? En esa situación de equilibrio, fíjense, se puede afirmar que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es 0, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al estar en equilibrio ya la velocidad ya no va a variar más. Entonces, por eso esta gradiente de la velocidad con respecto al tiempo es 0. Y en esa situación, B va a ser igual a B sub S, ¿no? Que es justamente lo que indica este gráfico. ¿Ok? Entonces, estas son mis condiciones de borde, ¿no? Si nosotros colocamos esta condición de borde, ¿sí? En 4, ¿sí? Para la situación de equilibrio, ¿no? Y decimos que este término, delta B con respecto al T, es 0, y por lo tanto B es igual a B sub S. O sea, de acá ustedes podrían despejar la expresión 5. ¿Ok? Y fíjense, estamos llegando ya a una respuesta parcial a las dudas que tenía al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran mis dudas? La primera duda era saber cuánto vale esta velocidad de equilibrio. Bueno, con esto ya obtenemos ya la respuesta. La velocidad de equilibrio, ¿no? Claro, la siguiente duda, que es la que vamos a hacer en este momento, es ¿en qué tiempo ocurre esa velocidad de equilibrio? Y eso va a salir en función de encontrar una relación entre B y T. Entonces, tenemos la expresión 5. Aquí hacemos ya un desarrollo matemático, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es despejar de la expresión 5 el término F sobre D más K sobre L, ¿no? Un arreglo matemático. Podemos despejar esto acá y lo sustituimos en 4, ¿sí? Bueno, al hacer eso, y luego de hacer una separación de variables, nos encontramos con la expresión 6. ¿Ya? Entonces sería muy interesante que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo hagan en sus casas. Y miren, lo que se llega es a esta forma de la expresión, ¿no? Tengo por acá T y tengo por acá B. Esta expresión se puede integrar, ¿ok? Y al integrarse, de 0 a T por un lado y por otro lado de B sub 0 hasta B sub S, entonces al integrarse se llega, bueno, de 0 a T y de B sub 0 a B, en todo caso, disculpen, ¿no? B. Al integrarse, se llega a la expresión 7. Ok, si bien la expresión 7 no es precisamente la expresión que queríamos estudiar, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, bueno, yo quiero saber una expresión B en función de T, ¿no? Bueno, fíjense que matemáticamente no puedo hallarlo, pero lo que sí hallo es T en función de B, que en términos prácticos es casi lo mismo, ¿no? Entonces tengo la expresión 7, que es una relación entre T y B. T y B. Y bueno, ya tengo entonces una relación entre ambos términos, ¿no? Que me permitiría describir cómo se comporta esta relación, ¿no? Ahora, de acuerdo a la expresión 7, ¿sí? Cuando B es igual a B sub S, ¿no? Porque fíjense, ¿te acuerdan que yo quería hallar cuánto valía el tiempo que va a tardar para llegarse a la velocidad de equilibrio? Entonces, cuando T igual a T sub S, ¿sí? Perdón, cuando B, ¿no? Cuando B es igual a B sub S, ¿no? ¿Sí? Cuando B es igual a B sub S. De acuerdo a esta expresión, bueno, yo voy a llegar acá a una cosa extraña, porque me va a salir que el tiempo es infinito, ¿no? Para cuando B igual a B sub S reemplazado acá, me va a salir que el tiempo que requiero es infinito, ¿no?
Y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, o sea, porque esto es un tiempo finito, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí hemos hecho algunos supuestos, ¿no? Entre los supuestos es que el flujo es incompresible y que la tubería es inelástica, ¿no? Entonces, esos han sido los supuestos que nos han permitido obtener esta solución. Sin embargo, lo que hacemos en términos prácticos es calcular el tiempo que se requiere para alcanzar una fracción de esta velocidad de v sub s, ¿no? Por ejemplo, no el tiempo que se requiere para que b sea v sub s, sino, por ejemplo, el tiempo que se requiere para que b sea, digamos, el 90% de v sub s, ¿no? O el 95% de v sub s. Eso sí tiene solución con esta ecuación. Entonces, esa es la práctica usual, ¿no? Y eso ya nos da una idea bastante clara de en qué tiempo esta curva me permite encontrar la velocidad final. Entonces, en resumen, señores, este procedimiento teórico, para este caso de abertura instantánea de válvula, nos ha permitido encontrar una velocidad de equilibrio y segundo, nos ha permitido encontrar una relación entre la velocidad y el tiempo durante la apertura de válvula. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos hecho? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo es que se llegó a la expresión 5 de la velocidad? A ver. La expresión 5. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Delta B sobre delta T igual 0 y B igual V sub S en 4. Ah, ya. Y luego eso lo vuelvo a utilizar, la misma ecuación 4 más abajo para integrar, ¿verdad? Y obtener el tiempo. Así es. Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sería muy interesante que ustedes puedan practicar con el desarrollo matemático, ¿ya? Háganlo, les va a servir. ¿Ok? Ustedes mismos demuestren estas expresiones que estamos acá planteando. Bien, entonces, con esta teoría ya podemos plantearlos la primera aplicación, ¿no? En esta primera aplicación, a ver un segundo, por favor. Ya, esta primera aplicación, bueno, yo la tengo acá. Es lo que está ahí, lo he copiado acá, ya, un segundito, por favor. Lo he copiado aquí mismo. ¿Sí? Entonces, tengo un tubo horizontal, estoy utilizando la misma figura, ¿sí? De 1000 metros de longitud. Tengo el diámetro de la tubería, 500 milímetros. Tengo la velocidad inicial, ¿se acuerdan? ¿No? Una velocidad antes de la abertura súbita de la válvula, ¿no? Que es 0.5 metros por segundo. Tengo la diferencia de niveles H1 menos H3, que es 20 metros. Tengo el coeficiente de pérdida local de la tubería, 0.2, para la válvula, perdón, ¿no? Y tengo un coeficiente de fricción de 0.02. Entonces, con esta información, en la primera parte, preguntamos calcular la velocidad final en el estado estable, o sea, calcular cuánto vale V sub S, ¿no? Y segundo, la pregunta es, ¿en qué tiempo, luego de abierta la válvula, se va a llegar al 75% de dicha velocidad? ¿Ok? ¿En qué tiempo se va a encontrar el 75% de esa velocidad? ¿Ok? Entonces, me gustaría que ustedes inviertan un pequeño tiempo en plantear este problemita. Creo que un par de minutos, ¿sí? Lo que necesitan es básicamente lo que hemos hecho acá, las fórmulas que hemos deducido, ¿ya? Entonces, me gustaría que traten de plantear una solución y
y lo conversamos en un par de minutos. Lo resolvemos en un par de minutos. ¿Ok? Gracias.
Ok, jóvenes. ¿Alguien calculó, obtuvo un resultado? ¿Cuánto es la velocidad final? Veamos. Básicamente esto es aplicación de fórmulas, ¿no? Entonces, estos son los datos. Y aquí tenemos la aplicación. Habíamos deducido, ¿no?, que para la velocidad estable tendríamos esta expresión, ¿no?, esta fórmula, ¿no? Y en esta fórmula, miren, tenemos como datos ya justamente esta diferencia de cotas de los embalses, que en este caso es 20 metros, ¿sí? 20 metros. Tenemos el valor de F, que es 0.02, la longitud, ¿sí?, que es 1000 metros, tenemos el diámetro, que es 500 milímetros, y tenemos K. Entonces la velocidad es 3.12 metros por segundo. ¿Okay? La velocidad estable. Y para calcular en qué tiempo la velocidad crece al 75% de la velocidad estable, o sea, al 75% de este valor, ¿sí?, aplicaríamos esta expresión, ¿no? Hay que tomar en cuenta, vamos a ver una cosa. Bueno, habría que tomar en cuenta, a ver, un momentito. En esta expresión, Ingeniero, disculpe, en el problema que puso enunciado no era F es igual a 0.002. ok, parece que es un error. El punto 002 estaba mal, ¿ya? Porque es muy pequeño. Ok. ¿Ya? Disculpen, no me di cuenta. Hagan el caso de este valor que está acá. ¿Ok? Ya, bueno, aquí yo quería mencionarles una cosa. Solo que estoy luchando contra mi lápiz digital. Un segundito. Ya. Bueno, en esta expresión, el B sub S está claro, es el valor de acá, ¿no? La longitud también, estos diferencia H también, ¿no? Este valor de acá es el que quiero que tengan en cuenta, el valor de B. Este B es justamente el que decíamos que es el 0.75 de B sub S. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tiempo llego al 75% de la velocidad de equilibrio? Eso es lo que me preguntan, ¿no? Entonces, haciendo estos reemplazos, ese 75% es justamente 2.34 metros por segundo, ¿no? Y con esta ecuación se dice que se llega en 12.92 segundos, ¿no? Entonces, llegamos al 75% en 12.92 segundos. Miren, yo he hecho acá también un gráfico de cómo es esta relación entre la velocidad y el tiempo, ¿no? Lo pueden hacer ustedes también con esta fórmula, ¿no? Entonces, eso está acá, ¿no? ¿Se acuerdan que les grafiqué esto anteriormente, ¿no? Entonces, B, y esto es tiempo, ¿no? Entonces, simplemente ustedes lo que hacen es, van dando valores de B y van calculando tiempo, ¿no? Bueno, esto es la relación también de interés B entre B sub S, ¿no? Pero ustedes van dándose valores de B o dándose valores de B sobre B sub S, ¿no? Y van graficando esta relación, ¿no? Entonces, según esta relación, que es justamente lo que tenemos, ¿no?, el 75%, o sea, por una velocidad de 2.34, se toma 12.92 segundos, ¿no? Inclusive, fíjense, para B entre B sub S 90.99,
Tengo 39.52. Claro, si yo quiero llegar a esto igual a 1, aquí sí me sale una cosa que no está bien, que es infinita, ¿no? Pero para fracciones del total sí me salen cosas razonables. ¿Ok? Entonces, esta aplicación básicamente utiliza las fórmulas que hemos deducido y me permite evaluar cómo es el comportamiento de las velocidades a lo largo del tiempo. ¿Ok? Un segundito, por favor. Ok, entonces, es una primera aplicación, ¿ya? De flujo no permanente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos hecho? Ok, jóvenes. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda parte, ¿ya? La segunda parte. Y eso es, digamos, lo que tienen ustedes en sus separatas. A ver, vamos a ver. Veamos ahora el caso de cierre instantáneo. Perdón. Ya. Entonces, acabamos de ver el caso de apertura súbita de la válvula. Ahora fíjense, en este mismo esquema vamos a estudiar qué pasa si yo esta válvula, que está parcialmente abierta, la cierro súbito, ¿no? La cierro así, drásticamente, súbitamente. En esta situación, fíjense, que también ya la habíamos adelantado previamente, vamos a suponer ya el caso real. El caso real es que el flujo es compresible, ¿no? Sabemos que el agua es compresible. Tiene muy poca compresibilidad, pero lo es, ¿no? Y vamos a considerar que el tubo es elástico. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que vamos a analizar. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Lo vamos a estudiar en un momentito así, con ecuaciones. Pero simplemente ustedes imaginen lo siguiente. Viene el agua con una velocidad dada y de súbito le cierran el camino. Es como si ustedes estuvieran caminando, ¿no? Saliendo de su habitación y de súbito alguien le cierra la puerta. Obviamente se chocan, ¿no? Entonces lo mismo sucede acá, pues, ¿no? El agua viene y de súbito choca contra la válvula, ¿no? Y claro, entonces eso produce una compresión del agua. Bueno, ahí viene justamente el efecto de la compresibilidad, ¿no? El agua choca, se comprime y se genera una onda, ¿no? Una onda que se propaga hacia aguas arriba, ¿no? Este tipo de onda se le llama onda de presión, también llamada onda acústica, ¿no? Onda acústica, ¿no? Entonces se propaga hacia aguas arriba y esa onda es capaz de causar efectos mecánicos de importancia, ¿no? Es lo que se llama el golpe de ariete, ¿no? Golpe de ariete, o martillo de agua, como dicen en la literatura anglo. Entonces vamos a investigar un poquito eso, ¿ya? Acá. Entonces, bueno, tenemos entonces claro lo que está pasando acá físicamente. Entonces sabemos que acá se va a producir una onda que va a avanzar hacia arriba. ¿Ok? A ver, miren, aquí en esta figurita nosotros estamos colocando un análisis, una situación particular. En principio está claro que la onda... A ver, un segundo. Miren, la onda, al cerrar esto, empezó a propagarse hacia arriba.
¿Ok? Si es una onda de presión, ustedes pueden imaginarse que es una onda que ejerce una presión sobre las paredes de la tubería, ¿no? O sea, inicialmente ustedes tenían una tubería sometidas a presiones, ¿no? Sobre las paredes. Pero debido a este choque, este golpe de ariete, ahora tenemos ya no solamente P, sino ahora tenemos una presión inicial más un delta de presión, ¿no? O sea, se produce una sobrepresión originada por este golpe de ariete. Y esta sobrepresión, si es muy grande, ustedes podrían pensar que causa inclusive hasta un ensanchamiento de la tubería, ¿no? O sea, si inicialmente tenía, pónganle ustedes, un área determinada, debido a esta sobrepresión ahora, y aquí estoy exagerando, ¿no? Pero igual, pueden ustedes pensar que esta área ahora se incrementa. Ahora es más grande, ¿no? Y bueno, piensen ustedes que lo que se ha incrementado es un delta de A. Entonces, el área total ahora es A más delta de A, ¿no? Por efecto de la sobrepresión. ¿Ok? Ahora, imagínense que esta onda va avanzando hacia arriba. Entonces, piensen ustedes que, bueno, acá tienen una línea. Entonces, imagínense que la onda ha llegado hasta por acá. Obviamente, la onda va a seguir avanzando hacia arriba. Pero en un instante dado, la onda está acá. Entonces, vayamos a esta figura que está acá. Esta línea que he dibujado aquí es esta línea que está acá. Esa línea. Entonces, por detrás de la línea está el agua con la sobrepresión. Entonces, se ha incrementado la presión y se ha incrementado el área. Por eso es que ustedes ven acá como que si el diámetro fuera un poco más grande con respecto a lo que aparece aguas abajo, ¿no? Entonces, aquí tienen una zona sometida a esa sobrepresión, que sería la zona que está aguas arriba acá, ¿no? Y una zona que todavía no está sometida a la sobrepresión. Ahora, estamos suponiendo que esa onda se mueve a una velocidad determinada. Entonces vamos a asignarle una variable A. Entonces la onda se mueve a una velocidad A. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el flujo que venía por esta tubería tenía una velocidad B. Y bueno, aquí sigue teniendo la velocidad B. Sin embargo, en las zonas donde ya se vio afectada por la onda, ahora la velocidad también ha sufrido una modificación. Ahora es B más delta B. ¿Ok? Bueno, acá también ha habido un delta P, un delta A, todo ha cambiado, ¿no? En esta zona. Entonces la velocidad también se ha visto sometida a un cambio. Y aquí está el frente de onda. ¿Ok? Ahora, con fines de analizar esto, nosotros vamos a cambiar, digamos, el sistema de referencia de este caso de A. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un sistema equivalente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumarle a todas estas velocidades un valor de A, ¿no? B más A, tendríamos esto. Claro, ese valor de A es un vector en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, acá esto se va a anular, ¿no? Y acá tenemos B más delta B más A. Entonces, B es un sistema equivalente que me va a permitir analizar esto de mejor manera. ¿Ok? Entonces tenemos ahora un sistema donde acá tengo al inicio una velocidad B más A y acá una B más delta B más A. Ahora, también vamos a hacer, en base a ese nuevo esquema, ¿no? que supone en estricto que esta de frente de onda es estacionario, ¿no? Vamos a aquí considerar un balance de fuerzas, ¿no? Un balance dinámico. ¿Qué tendríamos en esta situación? Bueno, decíamos que inicialmente aquí tengo una presión, ¿no? Entonces, con una presión P, la fuerza será P por A, ¿cierto? Y en esta cara de acá, ¿qué tenemos?
bueno, como dijimos, en toda la zona afectada por el frente de onda, todo ha cambiado. Entonces la presión ahora es P más delta P. Y el área es A más delta A. Entonces este producto es la nueva fuerza actuando sobre esta cara. Y finalmente, ¿qué cosa sucede aquí? Bueno, para explicar qué sucede aquí, déjenme hacer acá un esquemita, voy a ampliarlo un poco. Estoy exagerando un poco la cosa, ¿ya? ¿Ya? Como si hubiera ampliado lo que pasa acá. Bueno, si se dan cuenta, hay una zona, hay un sector donde hay un contacto del agua, ¿no? Entonces, yo podría decir, si estamos hablando de un volumen de control, ¿no? Es un volumen de control y estamos identificando las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Bueno, estoy acá un poquito, voy a extender esto para acá, disculpen ustedes. Extiendo esto por acá, ¿no? ¿Ya ves? Entonces acá es el P por A, ¿no? Y acá es el P más delta P más A por delta A. ¿Qué pasa acá? Bueno, si aquí tengo yo una superficie que está en contacto con el agua, entonces sobre el agua voy a tener fuerzas en este sentido, ¿no? ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, vamos a suponer que todo lo que está detrás del frente de onda, que es esto, tiene presión P más delta P. Entonces la presión acá va a ser P más delta P. Y esa presión P más delta P actúa sobre un área, ¿no? ¿Qué área es esa? Bueno, está claro que esta área adicional es el delta de A, ¿no? Entonces, en esencia, si antes tenía un área A, exagerando, obviamente, ahora tengo un delta de A, ¿no? Entonces, esta zona donde actúa esta fuerza tiene un área delta A. Por lo tanto, esta fuerza está calculada por P más delta P por delta de A. ¿Ok? ¿Está claro esto para todos, señores? ¿Alguien tiene una duda sobre eso? ¿Podría repetir, ingeniero? Por favor? Si me explicas el esquema, porque si me dicen en qué parte quieres que repita, porque he hablado muchas cosas. En la parte media de cuando se analiza ese delta de P, para ese delta de área. Pero, a ver, ¿está claro que la presión en esta zona es P más delta P? Sí. Ya, perfecto. ¿Y está claro que esta área es delta A? Ajá, ya, sí. Entonces, por lo tanto, la fuerza que actúa sobre esta área delta A, sabes que es una fuerza, es P por A, ¿no? Pero la presión ahora es P más delta P. Y el área es delta A. Por lo tanto, la fuerza actuando sobre esta especie de anillo es P más delta P por delta A, ¿cierto? Entonces solamente se está aplicando sobre el anillo y no sobre toda la sección. Así es. Porque acuérdate que es el volumen de control el que estamos analizando, ¿no? No estamos analizando fuerzas dentro del volumen de control, ¿no? Sino en las superficies del volumen de control. Eso es lo que estamos estudiando. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, si eso está claro, ahora lo que hacemos es aplicar las leyes que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que hemos estudiado? La primera ley es, por ejemplo, la ley de conservación de la masa, ¿no? Eso podríamos aplicarlo en B. Bueno, en realidad, eso, ¿a qué me conduce, no? Esta ley de conservación de la masa, ¿no? Yo puedo decir que el flujo másico, ¿sí? El flujo másico a la entrada, ¿sí? De volumen de control es igual al flujo másico a la salida, ¿no? Eso nosotros lo habíamos deducido. ¿Ustedes se acuerdan? La expresión para flujo másico era M punto, ¿no? Yo puedo decir pues que M punto 1 es igual a M punto 2, ¿no? Y el flujo másico, ustedes saben pues que es ρ por Q, ¿no? Rho Q1 es igual a Rho Q2, ¿no? Y Rho por Q, pues es simplemente Rho por B por A, ¿no? Entonces, 1 aquí,
Aquí es 1, aquí es 2, y aquí es Rho2, B2, A2, ¿no? Entonces estamos diciendo que el flujo másico se mantiene. Bien, estos señores que está aquí me conduce a la ecuación 8. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, si nosotros vemos este producto que está acá, estos tres términos que están acá, vendría a ser el flujo másico a la salida del volumen de control, ¿no? Es como si fuera Rho2 por B2 por A2, ¿no? Entonces, a la salida, pues, ¿cuál es la densidad? La densidad es un D más delta Rho, más delta Rho, perdón, ¿no? La velocidad es B más delta B por A, ¿no? Y el área es A por delta A, ¿no? Todo esto es ese término que está aquí, ¿no? Y esto restado menos este producto, pero al inicio del volumen de control. ¿Ok? Rho por B más A por A. ¿Ok? Entonces, es en esencia la ecuación de continuidad aplicada a nuestro volumen de control. Y eso es la expresión 8. ¿Sí? ¿Está claro para todos esa ecuación 8, señores? Ok. Ahora, hagamos lo mismo, pero ahora en términos dinámicos, ¿no? Y en términos dinámicos, pensaremos ahora en una segunda ley de Newton, o, si ustedes quieren, la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? La ecuación de momentum, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la ecuación de cantidad de movimiento? Bueno, también ya lo conocemos, ¿no? Nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas actuando en un volumen de control es igual a Rho por Q por la velocidad al final, en este caso, menos la velocidad inicial, ¿no? Entonces, esa sumatoria de fuerzas, ¿cuál es? Bueno, aquí están, ¿no? Tengo una fuerza actuando sobre esta cara, que sería este P por A, ¿sí? Más esta fuerza, ¿sí? Esa segunda fuerza, menos esta fuerza, ¿no? Entonces, todo esto va en este término, ¿sí? Y acá tenemos Rho por Q. A ver, Q sabemos que es B por A, ¿no? En este caso, estamos tomando como velocidad, la velocidad aquí en la entrada, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad todo esto es el flujo másico, ¿no? Todo es el flujo, este primer término es el flujo másico, ¿no? El flujo másico es igual que esté al inicio o al final. Entonces, este es el flujo másico, ¿sí? Y esto multiplica a la velocidad al final, que vendría a ser esto que está acá, que es lo que habíamos deducido por acá, menos la velocidad al inicio, que es esto. Entonces, la ecuación 9 es la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, a partir de acá lo que hacemos es desarrollar las expresiones 8 y las expresiones 9, ¿no? Bueno, eso significa, pues, multiplicar aquí, ¿no? En este caso, binomio, este trinomio, ¿no? Multiplicamos, ¿sí? Y nos sale una expresión bastante grande, ¿no? Donde está claro que van a aparecer expresiones que tengan un delta cuadrado, un delta cubo, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer es despreciar los delta cuadrados, los delta cubos, ¿no? ¿Por qué? Porque son valores pequeños, ¿sí? Y productos de valores pequeños dan valores todavía más pequeños, ¿no? Entonces, al hacer esa reducción de los términos que tengan cuadrados o cubos o más, la expresión 8 se transforma en la expresión 10, ¿ya? Es una expresión reducida. Y la expresión 9 se transforma en la expresión 11. ¿Ok? Sería muy interesante que ustedes puedan hacer este mismo ejercicio en su casa, desarrollenlo, y van a llegar que la 8 se transforma en la 10, o sea, continuidad se transforma en esto, y cantidad de movimiento se transforma en la 11. ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros trabajamos por el momento con la ecuación 11, que acuérdense ustedes, deriva de la ecuación de cantidad de movimiento, y hacemos este supuesto, a ver, hacemos el supuesto de que B es mucho menor que A. No nos olvidemos qué cosa era B y qué cosa era A, ¿no? Por si acaso, ¿no?
B era la velocidad en la tubería, ¿sí? Y A era la velocidad del frente de onda, ¿no? El frente de presión, ¿ya? Bueno, vamos a llegar a deducir que esta en realidad es una onda acústica, ¿ok? Vamos a llegar a una expresión, pero lo que vamos a hacer es inicialmente considerar que esa onda acústica tiene una velocidad mucho más grande que B. Entonces, si consideramos eso en la ecuación 11, de la ecuación 11 podremos despejar el valor de delta P, ¿sí? Entonces, de la ecuación 11 aparece la ecuación 12, que es una expresión que me permite calcular el delta P. Acuérdense qué cosa era el delta P. El delta P era justamente la presión originada por este cierre súbito de válvula. La sobrepresión en todo caso, ¿no? La sobrepresión originada por este cierre súbito de válvula. Entonces, esa expresión es la ecuación 12, ¿no? A ver, ¿cómo se calcula? Se calcula con el producto de la densidad del fluido, ¿sí? Densidad del agua en este caso, por A. A vendría a ser la velocidad de la onda, ¿sí? ¿Con qué velocidad se mueve esa onda? Y delta B vendría a ser el cambio de velocidad, ¿no? El cambio de velocidad sufrido entre una situación y la otra, ¿no? Bueno, inicialmente tenías B, ¿no? Cuando cierras la válvula, ya no hay un flujo, ¿no? Ya no hay un flujo en ese sentido, ¿no? Entonces la velocidad se vuelve cero. Entonces el delta B vendría a ser un menos B, ¿no? Menos B, ¿sí? En este caso, ¿no? Bueno, en todo caso, tenemos acá una expresión inicial. Esta ecuación se conoce como ecuación de Joukowski, que vamos a utilizarla en un momento más. Y nos sirve para calcular la sobrepresión, ¿no? En cuánto se incrementa la presión en la tubería debido a un cierre súbito de válvula. Claro que todavía para calcularlo nos falta conocer cuánto vale A, ¿no? No sabemos todavía cuánto vale A. Para calcular A, vamos a seguir con nuestro desarrollo, ¿sí? Bueno, aquí muestro el procedimiento, ¿no? Este procedimiento resulta pues de combinar esta ecuación 11, que conocen ustedes, salía de ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Con 10, que salía de la ecuación de continuidad. Entonces, si ustedes introducen 11 en 10 y eliminan el término delta B, ¿sí? Dado que B es mucho menor que A, ¿sí? Esto igual lo vamos a demostrar en un momento. Entonces, la expresión se transforma en la expresión 13. ¿Ok? Esta expresión 13. A ver, esta expresión 13 está involucrando a delta P, ¿sí? A densidad, a la velocidad de la onda, al cambio en la densidad del fluido, fíjense, a la densidad del fluido, al cambio en el área, ¿sí? Debido a la sobrepresión, y al área, ¿no? Al área inicial. Vamos a hacer algunas cosas a partir de acá. Bueno, en principio, todos en el curso de Mecánica de Fluidos 1, ¿sí? Han aprendido el tema de compresibilidad de los líquidos, ¿no? Y ustedes han llegado a esta relación. Ya esto lo podemos hacer revisando sus textos de Mecánica de Fluidos 1, pero el cambio de densidad, ¿sí? El cambio de densidad originado por una sobrepresión, ¿no? Por una presión inducida, se puede asociar de esta manera, ¿no? Y se asocia con el módulo de elasticidad volumétrica. ¿Ok? Este módulo de elasticidad volumétrica, de hecho, es una propiedad de los fluidos. Déjame ver acá. Acá está, ¿no? Entonces, ustedes en su curso de Mecánica de Fluidos 1, bueno, y acá también lo hemos repasado, ¿no? Saben que, por ejemplo, el agua tiene propiedades que dependen de la temperatura. Y una de esas propiedades es justamente este módulo de volumen, que tiene que ver con su compresibilidad. Entonces, este es el módulo de volumen, ¿sí? Entonces, bueno,
esta primera expresión podemos decir que sale de la mecánica de fluidos, lo que hemos aprendido en mecánica de fluidos 1. ¿Ya? Es el cambio de densidad originado por una sobrepresión. Bueno, ahora veamos algo más. Nosotros sabemos que en una tubería, ¿sí? Bueno, en realidad, más que sabemos, podríamos deducir esto, ¿ya? Podemos deducir esto. A ver, déjenme ver acá. Estas figuras que le voy a mostrar en este momento, yo se los he colocado también en su separata que he colgado el día de hoy, ¿ya? Entonces, fíjense, ustedes tienen acá una tubería inicial que tiene un radio A, ¿sí? Perdón, un radio R, disculpen, y un área A, ¿ok? Y dijimos hace un momento que debido a las sobrepresiones, esta área se va a incrementar en un delta A. Entonces, a ver, hallemos la relación. Delta A sobre A. Ese delta A, ¿cómo lo puedo expresar? Bueno, ya hemos hecho este ejercicio antes, en otro contexto. Decíamos que podríamos expresarlo en función de un perímetro multiplicado por un ancho, ¿cierto? Ese perímetro, bueno, lo puedo hablar como 2πr, ¿cierto? 2πr. ¿Y ese ancho cuál sería? Pues sería un delta R. Un delta R. Entonces, fíjense, aquí en el numerador tienen ustedes esa expresión para el delta de A. 2πr delta R. Y en el denominador es el área, πr cuadrado. Entonces, en base a esto, delta A sobre A se puede expresar como 2 veces delta R sobre R. ¿Ok? Esto no es más que algo de geometría, ¿no? Ok, entonces de ahí sale esta expresión que ustedes ven acá. ¿Ya? Delta A sobre A es 2 delta R sobre R. Ese término delta R sobre R se conoce como el cambio en la deformación circunferencial, ¿no? A veces se utiliza este símbolo, ¿sí? Delta epsilon es delta R sobre R. Cambio en la deformación circunferencial. Y bueno, y este término es justamente el término que estamos viendo acá, fíjense, en la ecuación 13. Delta A sobre A. Ahora miren. En un tubo de pared delgada de espesor E, ¿ya? Se puede deducir que el esfuerzo circunferencial está dado por esta expresión. Sigma igual a P por R sobre E. Pero veamos, esto también lo tengo aquí en una figura, solamente... Esto, y seguramente esto ya lo han visto en un curso de resistencia en materiales. Vamos a ver. Ahora fíjense. Ustedes tienen acá una tubería que tiene un radio R y sometido a una presión interna P. ¿Está bien? Y imagínense que la tubería tiene un espesor E minúscula. Es el espesor de la tubería. Entonces hagamos una cosa. Hagámosle un corte longitudinal, ¿no? Acá un eje que pasa por acá. ¿Sí? Un corte longitudinal. Y lo que tenemos es lo que está acá a la derecha. Entonces, bueno, el corte está incluyendo una porción de agua, ¿no? La mitad. Bueno, cuando hacen ustedes un corte, imagínense ustedes que es una especie de diagrama de cuerpo libre en todo caso, ¿no? Del corte, ¿no? Como en realidad estas tuberías están unidas y están sometidas a una presión interna, ustedes podrían representar aquí como que hay una fuerza, ¿no? F sub sigma le estoy llamando acá, ¿no? Que va para acá y acá abajo también, ¿no? F sub sigma, ¿no? Una fuerza interna, ¿no? Una fuerza de tensión, quizás podrían pensar ustedes. Entonces, nosotros vamos a decir que... Un segundito. Ok. Vamos a decir que esta tensión interna, ¿no? O esfuerzo circunferencial. En principio esta es una fuerza. Esta es una fuerza circunferencial. Pero podemos decir que esta fuerza circunferencial, ¿sí? Está dada por el producto de un esfuerzo circunferencial por un área, ¿no? Porque, claro, ustedes conocen el concepto, ¿no? De una fuerza, ya sea de compresión o tracción, ¿sí?
puede expresarse también en términos de esfuerzos, ¿no? El esfuerzo es simplemente una fuerza sobre un área. Entonces, tomando en cuenta esto, esta fuerza circunferencial podría estar dada por un esfuerzo circunferencial por un área. Y esta área, fíjense, ¿cuánto vale? Sería el espesor, que es E, por una longitud, ¿cierto? Una longitud perpendicular a la figura. Y aquí vamos a estudiar 1 metro de longitud, ¿ya? 1 metro, una longitud unitaria, si ustedes quieren. Entonces, esta sería la fuerza de tensión circunferencial, ¿sí? Bueno, análogamente, abajo también sería lo mismo, ¿no? Sí, porque hemos hecho el corte a lo largo. Pero, ¿qué pasa acá, en esta pared interior, que sería una porción de fluido, ¿no? Bueno, decíamos que internamente el fluido tiene una presión P. Entonces, ¿qué fuerza se ejercería sobre esta cara? Bueno, esta cara tiene una longitud 2R, ¿no? Que vendría a ser el diámetro, ¿no? Entonces, claro, sabemos que fuerza es igual a presión por área. Por lo tanto, la fuerza sería la presión P por el área. Y el área sería 2R por la longitud unitaria, ¿no? Entonces de ahí sale esta expresión. Y bueno, acá simplemente lo que hacemos es un análisis de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la horizontal tiene que equilibrarse, ¿no? Entonces el FP sería 2 veces el F sigma. El FP, aquí está la expresión, P por 2R. Para el F sigma es 2 veces sigma E. Y de aquí pues se deduce sigma. PR sobre E. ¿Sí? Y entonces de aquí se deduce la tensión circunferencial que hay en una tubería, ¿sí? Debido a una presión interna, ¿no? Y esa tubería tiene un espesor E y un radio R. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Seguramente que esta ecuación ustedes ya la conocen porque se suele ver en resistencia en materiales, ¿no? Pero bueno, acá lo hago para que nos acordemos en todo caso. Entonces, si eso está claro, pues entonces ese es el origen de esta expresión. Sigma es igual a P por R sobre E. Ahora, igual nosotros podríamos reemplazar, ¿no? Esta sigma por un delta sigma, ¿no? Porque acuérdense ustedes que ahora se está produciendo un cambio, ¿no? O sea, al paso de la onda todo se está modificando, ¿no? Entonces tengo un delta P, tengo un delta A, ¿no? Un delta R, ¿no? Entonces tengo un delta sigma también, pues, ¿no? Entonces ese delta sigma lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Sería un delta sigma es R sobre E por un delta P. Entonces este es el cambio en la tensión circunferencial originada por el cambio de presión. ¿Ok? Ahora, por la definición del módulo de elasticidad de los materiales, eso también viene de la resistencia de materiales, ¿sí? Ese módulo de elasticidad puede asociarse como delta sigma sobre delta E, ¿no? O sea, el cambio de tensión sobre una deformación, ¿no? Longitudinal, ¿no? O en este caso deformación circunferencial, ¿no? Entonces, esto viene también de la resistencia de materiales, ¿sí? Y si nosotros aquí en esta definición incorporamos, ¿no? Estos cambios, ¿no? en delta sigma y delta E, ¿sí? Llegaríamos finalmente a esta expresión, ¿sí? ¿Qué me asocia, fíjense, estos cambios a una propiedad del material? Eso es lo interesante acá, ¿no? Estamos hablando ya de una propiedad de la tubería, ¿sí? De hecho, me interesa acá tomar en cuenta el aspecto de que la tubería es elástica, ¿no? Por eso estamos trabajando con este módulo de elasticidad. Bueno, entonces, si en la expresión 14 ustedes despejan delta A sobre A, ¿sí? Y eso lo reemplazan aquí en 13. Y también ustedes reemplazan esta expresión que habíamos también mostrado anteriormente, ¿no? Delta sigma, delta rho sobre rho, también lo colocan acá, ¿no? Todo en 13, llegan a la expresión 14. ¿Ok?
Bueno, en la expresión 14, ya ustedes podrían despejar la velocidad de la onda. A. ¿Ok? Bueno, acá este R lo expresan como si fuera diámetro en todo caso, ¿no? Y de acá despejan la velocidad de la onda. Y finalmente llegan a esta velocidad de la onda, fíjense. ¿No? Entonces, fíjense, en base a este procedimiento, que ha involucrado aspectos físicos, aspectos de reacciones de materiales, estamos deduciendo la velocidad del frente de onda, ¿no? Esta velocidad de la onda originada por el cierre súbito de la válvula. Veamos esta expresión. Entonces, la velocidad de onda está dada por estas variables, ¿no? Acuérdense, B, que es el módulo de compresibilidad del agua, Rho, la densidad del agua, D, el diámetro de la tubería, E, el espesor de la tubería, ¿sí? Y este E mayúscula es el módulo de densidad del material de la tubería. Entonces llegamos a que esta velocidad de la onda depende de todas estas variables, fíjense. ¿Ok? Ahora, en un caso particular, en que el tubo sea muy rígido, ¿sí? Bueno, piensen en una tubería de acero probablemente, ¿no? Este término es mucho más pequeño que 1, ¿no? Es el término que está acá, ¿no? Y la expresión 15 se transforma a la expresión 16. Bueno, y de ahí se deduce que la velocidad de esa onda es igual a la velocidad del sonido en un líquido. ¿Ok? La velocidad del sonido en un líquido. Entonces, bueno, de ahí, por eso decimos que es una onda acústica, ¿no? La onda que se produce cuando se cierra súbitamente una válvula. Bueno, entonces, conociendo la velocidad del sonido o la velocidad de la onda, bueno, ya con la ecuación de Joukowski ya podemos calcular cuánto es ese delta P, ¿no? Ese cambio de presión que se produce al cerrar súbitamente una válvula. A ver. Bueno, aquí se muestra cómo se comporta esta onda luego de haberse cerrado. Fíjense, este es el paso inicial. En el tiempo T0, miren, este gráfico es un gráfico simplificado que considera que las pérdidas de energía son pequeñas. ¿Ya? Es un supuesto que puede ser válido, ¿sí? Pero también nos ayuda a entender aquí el proceso, ¿no? Entonces, si se supone que no hay pérdida de energía, entonces la línea de energía es constante. Y entonces en el tiempo cero se cierra la válvula y se genera esta onda que va hacia arriba. Entonces, esta onda que va avanzando hacia arriba va originando un cambio de presión. Y por lo tanto, la línea de energía se incrementa, fíjense. Porque hay un delta P. Acuérdense que está cerrado acá y que no hay flujo, ¿no? Entonces tengo aquí una velocidad cero. Todas las zonas donde avanza la onda, la velocidad es de cero, ¿no? Aquí está cuando el tiempo es igual L sobre 2A. Cuando el tiempo es L sobre A, o sea, cuando la onda ya llegó aquí al reservorio, esta es la línea de gradiente hidráulica, la línea de energía, ¿sí? Lo que se produce aquí es interesante porque el agua, la onda, choca. Perdón. Choca de súbito contra esta masa de agua, que es el reservorio. Y es como si tuvieras otra válvula, ¿no? Con el cual choca y rebota. Entonces se produce un viaje en el sentido contrario. Y se genera una onda hacia aguas abajo. Es en el tiempo L sobre A. En el tiempo L sobre 2A, o sea, cuando la onda al regresar ya está por la mitad, así se ve la línea de energía. Y la velocidad del flujo ahora adopta esta dirección, en sentido de agua hacia arriba, menos V sub 0. Acá todavía no hay flujo, aquí la velocidad es 0. La onda sigue avanzando y ahora llega hacia la válvula. Y esta es la línea de energía y la velocidad del flujo es para allá. El agua choca otra vez contra la válvula y se produce una onda en sentido contrario. Y esa es la onda que avanza hacia allá. Ahora, acá se produce una cosa muy interesante que ustedes pueden deducir de las ecuaciones que hemos estudiado. Que ahora la sobrepresión
ya no es positiva, sino es negativa. Entonces se produce un descenso de la presión. Y tengo aquí un delta P negativo. Entonces ustedes ven que la presión desciende. ¿Okay? Cuando esto avanza hacia acá, llega acá, tengo esta línea de energía de esta manera, choca otra vez, rebota, se vuelve acá, y al tiempo t sobre 4L sobre A, fíjense, se genera una condición que es idéntica a la situación inicial, ¿no? Entonces se dice que se ha cerrado un ciclo. Todo este es un ciclo. Y acuérdate que acá siempre esto está cerrado, esta válvula está cerrada. Entonces, esto es interesante porque en teoría acá otra vez empezaría la misma secuencia, otro ciclo, va y viene, ¿no? En el caso teórico de que no hay fricción, este ciclo nunca acaba. O sea, el golpe de ariete va y viene para siempre. Obviamente eso es teórico, porque en realidad hay fricción. Entonces, miren, este gráfico muestra, otra vez, cómo la presión va variando a lo largo de una tubería sin fricción, ¿no? Entonces, claro, debido a las sobrepresiones y subpresiones, pues aparentemente sigue un ciclo de esta manera, ¿no? Pero, bueno, esto también a versiones de velocidad. Pero miren lo que pasa en un caso real. En un caso real, debido a que hay fricción, estas variaciones de presión eventualmente se van atenuando, van cambiando, ¿no? Y eventualmente ya dejan de sentirse. O sea, el golpe de ariete demora un tiempo y se disipa cuando la fricción finalmente ocasiona que esto sea así, ¿no? Claro, el problema está que así el tiempo sea poco, esa sobrepresión puede hacer estallar la tubería. O, el otro caso, la subpresión que se genere puede ser suficiente para ocasionar cavitación. Que ustedes saben que también eso es un problema. Bueno, aquí he puesto un par de aplicaciones. ¿Ya? He puesto acá un par de aplicaciones. No tengo mucho tiempo. Voy a mostrar la solución de la primera de ellas. Y eso también se lo voy a colgar, ¿no? Entonces, a ver. Esto es. Miren, tenemos acá este esquema. Tengo una tubería de acero. Fíjense, aquí está la propiedad del acero. E, ¿sí? El módulo de elasticidad, la longitud, el diámetro, el espesor. Y la velocidad inicial, ¿sí? Entonces decimos que tenemos acá una válvula que se cierra así súbitamente, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Primero, determinar la velocidad de la onda de presión en el tubo, ¿sí? La velocidad de la onda, ¿no? El A, que hemos deducido, ¿no? Me piden luego la velocidad del sonido en medio acuoso, con fines comparativos. Luego me piden hallar el delta P, el incremento de la presión. Y luego, el tiempo que la onda tarda en viajar de la válvula al depósito, que está en el extremo corriente arriba, o sea, el tiempo que demora la onda en llegar hasta acá. Y también el periodo de oscilación. Bueno, estos son los datos. Veamos la solución rápidamente. Entonces, para calcular la velocidad de la onda de presión, o sea, el A es simplemente aplicar esta fórmula, ¿sí? Los valores de B, ¿sí? Que vendría a ser, acuérdense, el módulo de compresibilidad del agua, depende de la temperatura, ¿no? Entonces nos vamos a una tabla y leemos el valor de B. La densidad también depende de la temperatura. Y los demás datos, el diámetro, el espesor de la tubería y el módulo de elasticidad del material, son conocidos, ¿no? Y con esto hay el valor de A, fíjense. Miren la velocidad de la onda. 1292.73 metros por segundo, ¿no? Casi 1300 metros por segundo, ¿no? Y fíjense cuál era la velocidad del flujo. 1 metro por segundo. Entonces aquí está claro para todos pues, que el supuesto que hicimos en algún momento de decir de que B es mucho menor que A está justificado, ¿no? Porque la velocidad del flujo es bastante grande, pues. Entonces, esta es la velocidad de la onda. Bueno, con fines comparativos, acá decimos, ¿no? La velocidad del sonido en un medio acuoso, bueno, es esta la fórmula, y el valor es 1485 metros por segundo, ¿no?
¿sí? Esta velocidad es comparable con la velocidad del sonido en todo caso. Bien, el incremento de la presión en la válvula, originado por el fenómeno de golpe de ariete, que así se llama. ¿Te acuerdan que era con la fórmula de Joukowski? ¿Sí? El delta V, ¿se acuerdan? Le dije que era cómo varía la velocidad, ¿no? Inicialmente la velocidad, ¿se acuerdan ustedes? Era 1 metro por segundo, ¿no? Pero de pronto se vuelve a 0. Entonces, para que una velocidad de 1 metro por segundo se vuelva a 0, debe haber un delta V, que es -1, ¿no? Entonces de ahí sale pues el -1 metro por segundo como delta V. Como ya tengo ρ y tengo A, el delta P sale acá, ¿no? 1.290.340 pascales, ¿no? ¿Es una presión grande o pequeña? Bueno, es grande, pero una manera interesante de calcular o de imaginarse ese delta de presión es más bien trabajando con un término que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, una manera de visualizar mejor presiones es mediante el término P sobre gamma, ¿se acuerdan ustedes? Pero ahora pensemos en delta P sobre gamma. Aquí voy a pedir que me ayuden, ¿ah? ¿Cuánto sería esto para el agua, para nuestro caso? Si delta P es 1.290.000 y el gamma del agua en el sistema internacional es 9.810, ¿no? ¿Cuánto sale delta P sobre gamma? ¿Qué me dicen? Bueno, disculpe, no me he dado cuenta que aquí lo tengo calculado. Pensé que no. Aquí está calculado, fíjense. 132 metros, ¿no? Fíjense, esto es la sobrepresión originada por el golpe de ariete es equivalente a la presión que originaría 130 metros de agua. Eso no es poca cosa, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan profundo se puede meter dentro del agua? No sé, o sea, yo me meto en una piscina, pues será 2 metros, ¿no? Pero aquel que es un buen buceador, no sé cuántos metros se pueda meter, ¿no? Pero ese buen buceador va a poder meterse a 130 metros. Claro, cuando uno se mete dentro del agua, pues siente una gran presión, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la magnitud de la sobrepresión que ejerce un golpe de ariete, ¿ok? Solamente para que cuantifiquen qué tan grande puede ser esa sobrepresión. Bueno, la parte final de la pregunta es, ¿qué tiempo demora la onda en viajar desde la válvula hasta hacia arriba, ¿no? Bueno, aquí aplican la fórmula simplemente, ¿no? Tiempo es longitud sobre velocidad, ¿no? La longitud la tienen, la velocidad la tienen. En un segundo, fíjense, en un segundo el agua llega desde la válvula, o perdón, en un segundo la onda llega desde la válvula hasta el reservorio. Y el periodo de oscilación, recuerden ustedes, es el tiempo que se tardaba de llegar de esta situación a la misma situación, ¿no? Y ese periodo es T igual 4L sobre A, que es 4 segundos. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, señores? Ok. Entonces, con esta clase hemos tratado de hacer una introducción a este tema. Como le digo, esta es una introducción. Pero nos permite ya tener, digamos, una idea bastante clara de los efectos del flujo no permanente, ¿no? Del golpe de ariete en particular. Recomendaciones muy importantes, por ejemplo, en sistemas de tuberías, es que estas válvulas se cierren gradualmente, ¿no? Si se cierran súbitamente, bruscamente, pues lo que van a tener son sobrepresiones de esta magnitud. En cambio, si el cierre es gradual, poco a poco, ya no se produce golpe de ariete, ¿no? Un cierre brusco puede dar lugar a que se destroce su tubería y ya su sistema ya no funciona, ¿no? Entonces, estos son aspectos que ustedes ya deben tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar acá. Acuérdense que nuestra práctica es el próximo miércoles, ya el próximo miércoles. Todavía el día lunes vamos a
tratar un tema que entraría en la práctica, ¿sí? Que sería, vamos a empezar con canales. Pero igual, miren, el día lunes, igual me gustaría recibir preguntas. De repente hoy día, bueno, como lo hemos avanzado muy rápido, todavía no lo tienen del todo claro, pero seguramente van a estudiarlo bien en estos días. Y el día lunes de repente tienen preguntas, ¿sí? Entonces podemos invertir los primeros minutos del día lunes en preguntas que tengan sobre este tema u otro tema asociado a tuberías, ¿sí? Eso es antes de empezar con nuestro tema que ya toca, que es el de canales, ¿ya? Y ya empezaremos el siguiente tema, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que haríamos en la siguiente semana sería ya hasta donde entraría el examen parcial, ¿no? Hasta canales, ¿no? Pero me interesa que el tema de tuberías quede cerrado. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Ya, gracias a todos por su atención y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes. Gracias a todos. Hasta luego, ingeniero. A la próxima semana, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bien, chicos, hasta luego. Gracias.